Buenos días, profesor. No ven a la plaza, no, a las 2 de la tarde. Buenos días, señores estudiantes. Acabo de ingresar a todos los estudiantes que han cumplido con la instrucción de ingresar con sus apellidos y sus nombres. Yo lo vengo diciendo hace 2 semanas atrás. Ingrese con sus apellidos y nombres, caso contrario no se le dará acceso a la clase del día de hoy. No, compañeros que están ingresando con su nombre y apellido, por lo tanto no se les da el acceso. Si tienen algún grupo para comunicar o hacerles acuerdo a sus compañeros, pues avísele para que puedan ingresar a sus clases. Listo. Por favor, me confirman que me están escuchando. Sí, profesor. Gracias. También se envió, pues, la tarea la semana pasada para el seguimiento por las redes. Tengo estudiantes que no registran que han hecho la tarea. Ejemplo, Amaguaya. Amaguaya no está ni siquiera presente. Bedoya tampoco está presente. Guanoliza sí está presente. Señorita, no, señor Guanoliza no hizo la tarea, ¿verdad? Sí la hice, incluso le envié la captura y puse mi apellido y nombre. Ok, entonces vuélvame a escribir enviando la captura de cuando me envió la primera vez para revisar la fecha y poder confirmar por Instagram mismo, pues, ¿no? Siempre y cuando haya sido dentro de la fecha establecida, se lo corrige, caso contrario, pues no. La señorita Jurado, lo mismo, realizó la tarea. Tampoco está presente Jurado. López Muñoz. Sí, profesor, yo sí le envié y me contestó también. Lo mismo, vuelve entonces a decirme porque no reconozco los usuarios. Vuelve a escribirme. Vuelve a escribirme para ver si me envió en los mensajes. Póngame hola nomás para poder revisar los mensajes anteriores, si es que de verdad le he respondido. Eso hacerlo el día de hoy. Si no lo hacen el día de hoy para confirmar, pues se quedan con la nota de 0. Morán Guerra. Sí lo envié, ingeniero. Lo mismo. Ya le hago, ya le envío. Lo mismo entonces. Esas son las personas que registran que no las he registrado. Entonces.
López Muñoz ya me acaba de enviar. Perfecto. Listo. Hay 2, 4, 5 personas que todavía no ingresan de la manera correcta. Estarán ahí pendientes hasta que lo hagan, pues, ¿no? Insisto, si tienen algún grupo por el medio de comunicarse, avísenle. Si no, no podrán ingresar. Esto ya lo vengo diciendo durante 2 semanas atrás. Paul García es el presidente de este curso, ¿verdad? Luis Paul García. Sí, profe. Me envió el correo con sus datos, con su número de teléfono. Sí, profe. Sí me lo Sí, envió se lo envié yo. al correo, porque Sí, que no... usted me dijo que yo en ese momento no tenía mi correo institucional y usted me dijo que lo hagas de correo institucional y le expliqué que yo no lo tenía. Que la próxima vez que le quiera hacer algo que lo hagas de correo institucional. Me he olvidado entonces de guardar, porque no lo tengo guardado. Déjenme revisar. ¿Cómo es su correo? ¿Cómo está en su correo? En el que yo le envié es el paulzurita018 @gmail.com. Paul Zurita, pues no, su apellido es García, con razón. Ah, No, no, a ver, déjeme Zurita decir, García, García García Zurita. Zurita. Claro, y usted su correo es Zurita, con razón que no lo he identificado. Sí, incluso usted me respondió por eso. Listo, el vicepresidente Herrera Anchundia, Astrid Carolina, me envió, Sí, profesor, buenos días. sí lo hizo. Sí, sí le envié. Eh, Herrera Anchundia se ve. Sí, a ella sí la tengo registrada. Bueno, Isa. Bueno, Lisa me acaba de enviar, no le he respondido, pero me ha enviado dentro de la fecha. Ok, ahí le acabo de responder. Morán Guerra, le he respondido que su envío es extemporáneo, pues no. Sin embargo, a lo que le pregunté, me dice que sí me envió, pero está la respuesta clarita ahí, pues no. No lo hizo dentro del plazo establecido. Ok, ¿alguna duda con lo que he dicho hasta el momento? Deben de cumplir con los plazos. Todo lo que le envío le respondo. Si está ok, si está de forma extemporánea, quiere decir que no está dentro del plazo, etcétera, ¿no? Entonces, ya si no lo hacen, pues ya es cuestión suya, ¿no? ¿Tienen algún grupo de WhatsApp? No me han enviado el link del grupo de WhatsApp. Si es que han hecho un grupo de WhatsApp, que también lo pedí. Respondan, por favor, lo que les estoy preguntando. ¿Tienen un grupo de WhatsApp de esta materia? ¿Sí o no? Eso es todo lo que tienen que responder. Sí, profe. Si tienen, entonces no me han pasado el link. El administrador, por favor, páseme el link de ese grupo de WhatsApp por correo para poderlo poner en el Moodle para que todos tengan acceso a ese grupo. Ya, profe, ya se lo enviamos.
Listo, y así ustedes vayan dándose cuenta que el profesor da instrucciones y algunos no las siguen. Entonces, así es como se ganan los ceros fácilmente, pues, ¿no? No seguir las instrucciones que dice el profesor. Bueno, entremos en materia, vamos con lo que corresponde a la clase del día de hoy. Déjenme abrir el archivo. A ver, déjenme ver si estoy grabando. Sí, se está grabando la sesión. Eso quiere decir que ya debieron de haber estado ingresando sus apellidos, nombres y números de cédula para que quede registrado en el chat del Zoom. Y no se olvide de hacerlo también en el chat del Moodle. Bedoya Arriaga. Tabata Bedoya Arriaga se encuentra ya en la sala. Sí, presente. La primera clase a la que viene señorita o asiste señorita Bedoya, sí, son 2 clases que tiene de falta para que lo tenga en consideración. Se aprueba el semestre El, último con el 70% de asistencia. disculpe, la primera clase sí asistí. No la tengo registrada, ¿no? Ya ahí se revisará entonces. Bedoya. Sí, no la tengo registrada. Profe, le acabo de enviar el correo del grupo de WhatsApp. Déjenme el correo institucional. Ok, listo. Ya abro el archivo. Empecemos con la clase. ¿Me confirma si se puede ver las diapositivas? Sí, profe. Sí, profesor. Listo, entonces. La clase del día de hoy es el origen e historia del derecho mercantil. En la clase anterior habíamos hablado o aclarado de qué trataba esta materia y habíamos dicho que esta materia trata básicamente sobre el comercio en el país, pues, ¿no? Habíamos definido qué es el comercio, quiénes son los comerciantes o a quién se denomina comerciantes, cuáles son las obligaciones de esos comerciantes, quiénes tienen las capacidades e incapacidades para ejercer el comercio, cuáles son los actos del comercio, quiénes son los agentes del comercio y habíamos hablado sobre la reserva de dominio, pues, ¿no? Eso es lo que tratamos en la clase anterior. En la clase del día de hoy, pues, vamos a hablar sobre el origen e historia del derecho mercantil, ¿no? El derecho mercantil o el comercio se origina en Roma, en lo que era la antigua Roma, allá por el siglo XI. En esa época todavía no existían los países, sino que solamente se hablaba de las grandes ciudades. Una de ellas, Roma, quien se convirtió o fue la primera ciudad antigua en convertirse en prácticamente la capital del mundo en materia de comercio. Me dice que esta ciudad renace con un significado económico y se convierte en el centro de una nueva economía mobiliaria, dineraria y crediticia. Estamos hablando del siglo XI, a inicios del siglo XI. Esta ciudad se convierte en el centro de consumo, de cambio y de producción y por tanto en un espacio para el comercio nacional e internacional. Internacional, pues ya más adelante, con el pasar del tiempo, se crearon los países, se delimitaron territorios y ahí ya se convirtió pues en internacional. Pues no, antes no existía esto de nacional e internacional, sino que ya fue con el pasar del tiempo, pues no. Debido a este desarrollo comercial, las principales ciudades europeas de esa época, como por ejemplo Génova, Florencia, Milán, Brujas, Barcelona, Marsella y otras más, crean sus propias ordenanzas internas donde regulan aspectos del comercio, ¿sí? Recordemos que en las ciudades existen municipios y los municipios son los encargados del control de esas ciudades.
Claro, en esa época tal vez no se llamaban municipios, tal vez tenía otro nombre, pero a través del tiempo ha sido lo mismo. Los municipios son los que crean las ordenanzas, y las ordenanzas son las normas que regulan a esas ciudades. No son leyes, ojo, una cosa es ordenanzas, otra cosa son leyes. Las leyes son estrictamente creadas por los gobiernos o por los estados, pero para poder ser un gobierno o un estado, pues necesitan ser países, pues no. En esa época todavía no eran países, por lo tanto se manejaban nada más que las ordenanzas, ¿sí? Para regular los aspectos que regían dentro de esas ciudades. Para las actividades del comercio existían dos actividades o dos clases de profesionales, los mercaderes y los artesanos, que se agrupan en gremios regidos internamente por los usos y costumbres comerciales. Los artesanos eran los que fabricaban los productos o los que hacían la siembra en la parte agropecuaria, ¿verdad? Los agricultores, por llamarlo de alguna manera, y los mercaderes eran quienes le compraban la producción a los artesanos para ellos comercializarlos en las ciudades, ¿verdad? Entonces, digamos que los mercaderes eran los distribuidores, por llamarlo de alguna manera, pues no, pero eran considerados los comerciantes, pues no, ya que le compraban el producto a los artesanos y lo vendían en las grandes ciudades a los consumidores. Tanto los artesanos como los mercaderes estaban agrupados en gremios, ¿verdad? Y estos gremios se regían por las costumbres de la época. A escasez de leyes y ordenanzas en un inicio, pues no, que no habían ordenanzas, se regían en base a las costumbres. O sea, lo que para ellos era su costumbre de que estaba bien o no. Recordemos que antes, por ejemplo, era una costumbre del trueque, por dar un ejemplo, pues no, el intercambio de productos de mercaderías, eso es una costumbre. Ya después con el tiempo se crearon la moneda, el dinero, y fue desapareciendo el trueque y quedó a través del tiempo pues el dinero como tipo de intercambio de productos. En esa época también se crean los tribunales especiales para resolver los conflictos entre los comerciantes y los gremios de artesanos, porque en todo lado hay conflictos, pues no todo es color de rosa todo un siempre, pues no. Algún tiempo después de estas decisiones de los tribunales especiales se recogen por escritos. Los tribunales especiales eran conformados por personas de los gremios de artesanos y mercaderes, por lo general los de edad o de edad avanzada, y que en teoría pues tenían más sabiduría en ese tiempo. Estas personas tomaban sus decisiones para resolver conflictos en base a sus costumbres. Lo que ellos pensaban que estaba bien, que no necesariamente era lo que estaba bien. Entonces, este poder que ellos tenían para resolver los conflictos era un poder en base a un criterio subjetivo, porque era en base a lo que él o ellos creían que estaba bien y no precisamente lo que estaba bien. Entonces, en esta época se manejaba mucho la subjetividad al momento de resolver estos conflictos. Como luego estas decisiones de estos conflictos se fueron registrando o recogiendo por escrito, ahí es donde nacen las ordenanzas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se registraban estas decisiones? Para que cuando ocurra un conflicto igual o parecido, pues recurran a esos escritos y ya sepan qué decisión habían tomado antes para volver a tomar la misma decisión, ¿verdad? Eso, como ya estaba por escrito, ahí es donde comienzan a nacer las ordenanzas. Y con ella, el derecho mercantil, y con ella, por supuesto, esta materia. Entonces estamos hablando de que en el siglo XI nace, de alguna manera, el derecho mercantil, de una forma empírica, si lo queremos llamar así. Veamos las características de lo que ocurrió desde el siglo XI hasta el siglo XV. López Muñoz, lea por favor. Ok, características. Su fuente formal es la costumbre. Su fuente material se encuentra en las organizaciones profesionales de mercaderes. El criterio de delimitación de este derecho es un criterio subjetivo. Su regulación tiene una marcada nota internacional. Gracias.
Entonces, como habíamos hablado dentro de las características del derecho mercantil desde el siglo XI hasta el siglo XV, era que se basaban en las costumbres, como lo habíamos dicho, ¿no? Su fuente formal es la costumbre. Su fuente material se encuentra dentro de las organizaciones profesionales de mercaderes, quienes eran los que le compraban los productos a los artesanos. Se utilizaba un criterio subjetivo al momento de resolver los conflictos. Y su regulación tiene una marcada nota internacional porque comienzan estas ordenanzas que se ponían por escrito a, a conocerse o expandirse a las otras ciudades, dentro de las características de lo que ocurrió desde el siglo XI hasta el siglo XV. Veamos ahora lo que pasó desde el siglo XV hasta el siglo XIX. En este siglo comienzan ya a aparecer los países, las delimitaciones de los territorios. Nace España, Francia, Inglaterra, ¿verdad? Comienzan ya a crearse los países. Para nosotros tener una noción en el tiempo de la época de la... Profesor, disculpe el micrófono. Gracias. Para conocer lo que pasaba en esa época, en el siglo XV, Cristóbal Colón descubrió América. También, por otro lado, Vasco da Gama descubre lo que es la India y junto con la India, pues prácticamente todo África. Para que más o menos nos ubiquemos en el tiempo, pues no. Veamos las características de lo que ocurrió en esta época, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, ¿no? Por favor, lea la diapositiva el estudiante Gómez Amagua Guayamabe. Ya, características. La primera fuente formal de derecho mercantil pasa a ser la ley. La potestad de dictar leyes corresponde al Estado. El criterio de delimitación del derecho mercantil no abandona su carácter subjetivo, pero se va extendiendo progresivamente a otros sujetos no comerciantes y actividades económicas distintas al comercio. La nota de internacionalidad cede paso al nacionalismo, que afirma el poder del Estado en su ámbito territorial de soberanía. Gracias. Entonces, me dice que la fuente formal del derecho pasa a ser ley, ¿sí? Ya al constituirse los países ya estaban en la potestad de o los estados o los gobiernos de emitir leyes, pues, ¿no? Esto porque comenzaron a ser país, pues, ¿no? Dice luego que el criterio de limitación del derecho mercantil abandona su carácter subjetivo. Ya las decisiones no se tomaban en base a lo que los tribunales especiales consideraban que estaba bien o mal, sino que se tomaban en base a lo que la ley decía, ¿sí? Ya no es que yo creo que esto está bien y por eso resuelvo el conflicto de esta manera. No, ahora es la ley dice que lo correcto es esto y por eso se resuelve el conflicto de esta manera. La nota de internacionalidad cede paso al nacionalismo. ¿Por qué? Porque ya comenzaron a existir los países y cada uno o cada persona, pues obviamente cuidaba o tenía esa nacionalidad o ese sentimiento hacia el país donde había nacido o en donde estaba viviendo, pues, ¿no? A partir del siglo XIX, para que nos ubiquemos en el tiempo nuevamente de qué sucedía en el siglo XIX, por ejemplo, se generalizó el uso de la máquina a vapor. La máquina a vapor había sido construida en 1768, pero el boom de la máquina de vapor en la industrialización ocurrió en el siglo XIX. En el siglo XIX también la sociedad anónima y los títulos valores alcanzan su fisonomía actual. ¿Qué son los títulos valores? Son los pagarés, los de cambio, los cheques. Nótese que en esta época, en el siglo XIX, ya en el viejo continente estaban manejando lo que son los títulos valores y habían clasificado a las empresas como, por ejemplo, sociedad anónima. Ya en el siglo XIX. En 1789 triunfa la Revolución Francesa, cuyos principios de libertad, igualdad y fraternidad influirían poderosamente en el desarrollo mercantil, del derecho mercantil, pues, ¿no? La Revolución Francesa, ¿verdad? ¿Por qué peleaban por libertad, igualdad y fraternidad? Recordemos que en esta época todavía, por ejemplo, las personas de color eran consideradas esclavas. Todavía había esta desigualdad
entre los blancos, los negros, los indios, los europeos, etc. Entonces, esta Revolución Francesa se dio para pelear por esos principios de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Producto de esta revolución, pues triunfa este principio de libertad económica como presupuesto necesario para alcanzar el progreso social, pues, ¿no? La gente está convencida que haber igualdad económica para que cada persona crezca de acuerdo a lo que cada persona esté en sus posibilidades, pues va a mejorar el progreso social, pues, ¿no? Se institucionaliza la propiedad privada sobre los medios de producción. El gobierno comienza a privatizar a las empresas en esta época. Napoleón Bonaparte promulga en el año de 1807 el primer Código de Comercio, y aquí es donde nace el primer Código de Comercio del mundo, en el año de 1807, ¿sí? El primer Código de Comercio, promulgado por Napoleón Bonaparte. El criterio delimitador frente al derecho civil pasa a ser objetivo también, ya no es un criterio subjetivo, como lo habíamos mencionado antes, sino que se convierte en un criterio objetivo porque se basa en las leyes. Hasta ahí lo que ocurría en el viejo continente. Pasemos ahora a lo que ocurría acá en Ecuador. Pues no recordemos que Ecuador, antes denominado la Gran Colombia, antes conformado por varios países, etcétera, ¿no? Recordemos que la Gran Colombia antes era una sola prácticamente acá en la parte de Sudamérica. El inicio del Código de Comercio en el Ecuador. Dice, con la incorporación de Ecuador a la Gran Colombia en mayo de 1822, continúan aplicándose en materia mercantil las normas vigentes en las colonias dictadas de España, pues, ¿no? Como los españoles fueron los que vinieron y descubrieron América, entre comillas, ¿verdad? Ellos trajeron sus costumbres y sus leyes. Aunque en un inicio lo hicieron de manera empírica, luego esto se oficializó con el pasar del tiempo, pues, ¿no? El código se vio influenciado por la Constitución Política de Cúcuta de 1821, elaborada por gran influencia de Bolívar. En ese código tenemos el fuero de juzgo y las 7 partidas. Para que tengan una idea de las 7 partidas, la quinta partida se refiere a las obligaciones y los contratos en sus 15 títulos que trata sobre materia comercial. Y aquí es donde viene su otra tarea, ¿sí? Quiero que investigue qué es el fuero de juzgo y qué son las 7 partidas. Repito, quiero que investigue qué es el fuero de juzgo y qué son las 7 partidas. Una vez que usted investigue esto, pues usted va a hacer un ensayo cuyas instrucciones se las voy a dar al final de la clase. Sigamos. El Congreso de la Gran Colombia, dictada el 12 de octubre de 1822, elimina los tribunales especiales de comercio, pasando los asuntos mercantiles a conocimiento de los jueces o tribunales ordinarios. Recordemos que en un inicio les dije, allá por el siglo XI, que para resolver los conflictos se habían creado los tribunales especiales, que estaban conformados por las personas de mayor edad o de mayor experiencia, o las que se consideraban más sabias en la época. Pues no. Pues en 1822 se eliminan estos tribunales especiales y pasan a resolverse los conflictos en esta materia por medio de los jueces o tribunales ordinarios. O sea, ya habían los jueces en esa época, ¿verdad? Los jueces se encargaban de todo lo correspondiente a lo penal, a lo civil, a lo comercial. Todo hacían estos jueces o tribunales ordinarios, ¿no? A ver, Villegas Bautista, lea por favor la diapositiva. En julio de 1824 se crean los juzgados de comercio en las capitales de los departamentos y provincias, volviéndose la materia mercantil a una jurisdicción especial distinta de lo civil. Ok, habíamos visto que en 1822 se habían eliminado los tribunales especiales y se habían creado los jueces o tribunales ordinarios. 2 años después, en 1824, ¿verdad? Se crean los juzgados de comercio y le quitan la jurisdicción a los jueces ordinarios, la jurisdicción de todo lo relacionado a lo comercial, y se la dan a los jueces de comercio. Entonces ya los jueces ordinarios, o los jueces de lo civil, que también se lo conoce, ya no resuelven los conflictos
en materia de comercio, sino que lo hacen de ahora en adelante los juzgados de comercio o los jueces de comercio. La mayoría de las normas que regulaban el comercio estaban encaminadas a las implantadas por la corona española. Es por eso que se aprueban las nuevas formas de asociación de los capitales y se establece una vigilancia a las compañías extranjeras. En esta época ya comenzaban a darse los primeros indicios de la insatisfacción de las personas de acá, de la época de la Gran Colombia, en por qué tenían que estarse rigiendo por un código extranjero de otro país que tal vez no se adaptaba a la realidad de acá, pues, ¿verdad? Pero ya comenzaban a haber estas discusiones donde se aprobaban ciertas regulaciones como la de la Asociación de los Capitales, la de vigilancia de compañías extranjeras. Ya era el inicio de que algo iba a pasar, pues, ¿no? Sin embargo, a ver, veamos, lea por favor Márquez Cedeño la lámina. Márquez Cedeño, lea la lámina por favor. Adopción del Código Español. El 4 de noviembre de 1831, por ley del Congreso Constituyente, se faculta al Ejecutivo para que ponga en vigencia en el país el Código de Comercio de España de 1829, el mismo que regirá por más de 50 años. Ok, sin embargo, como les decía, en 1831, ¿verdad? Se formaliza que en el país, o en la Gran Colombia en esa época, se formaliza que se pone en vigencia el Código de Comercio de España. ¿Sí? Ya habían malestares por manejar este Código de Comercio de forma empírica, pero en el 1831 formalizan el que se maneje el comercio de acuerdo al Código de Comercio de España. Este Código de Comercio de España iba a estar en vigencia durante 50 años. Imagínense, durante 50 años. Eso quiere decir, si fue en 1831, más o menos hasta 1881. Pues, ¿no? En la época habíamos hablado de que en 1882, pues ya comenzaron a suceder estas cuestiones en contra de lo que se establece a las leyes españolas. Pues, ¿no? Este código, el España, el aprobado de manera formal en 1831, contemplaba una realidad ajena a la del Ecuador, ya que en estas nacen del ejercicio de las relaciones jurídicas del comercio española, pues, ¿no? Y no tenían, en algunos casos, nada que ver con lo que sucedía acá. Luego de eso, hubo un primer intento de una creación de Código de Comercio. Arana Lindao, lea, por favor. Primer intento de la creación de un código de comercio propio. En el año 1879, en la ciudad de Ambato, crea el primer código de comercio ecuatoriano, pero este código tenía muchas incongruencias y fue sancionado el mismo año. Gracias. Entonces, nótese que en 1831 entra en vigencia el Código de Comercio Español. En 1879, mire cuántos años han pasado, en 1879 en Ambato se crea el primer Código de Comercio, pero este como tenía errores normales de un primer intento de querer hacer algo nuestro, ¿verdad? Como tenía errores e incongruencias, fue sancionado ese mismo año. No se lo aplicó. Se intentó ponerlo en vigencia, pero por las mismas fue derogado. Pero ¿quién objetó este Código de Comercio? Pues en la época el presidente Antonio Borrero y el presidente Ignacio de Ventimiglia. Este código que fue derogado había sido trabajado por la Corte Suprema de Justicia entre los años de 1873 a 1875, para ponerlo o tratar de ponerlo en vigencia 4 años después, en 1879. Después de que se lo impugnó por los errores, pues este cuerpo legal revisó esas incongruencias, hizo las modificaciones del caso, y el 1 de mayo de 1822 se pone en vigor o en vigencia
este Código de Comercio ecuatoriano? En 1882. Recordemos que en 1831 se formalizó el Código de Comercio español, o se puso en vigencia, y en 1882, 50 años después, 51 años después, si queremos hacer las cuentas, se pone en vigor este primer Código de Comercio ecuatoriano, en 1882. ¿Pero qué pasó? El que se haya puesto en vigor este Código de Comercio ecuatoriano fue en vano, ya que el Código de Comercio español tuvo vigencia hasta el año de 1906. Nótese, mire, que ya se había puesto en vigor en 1822 el Código de Comercio ecuatoriano. Sin embargo, por la influencia de estos españoles, ¿verdad?, que no querían ceder, ellos mantuvieron e hicieron todo lo posible por mantener en vigencia su código, el español, hasta el año de 1906. De 1822 a 1906, todavía ellos seguían imponiendo su código de comercio, a pesar de que ya en 1822 se había puesto en vigor el ecuatoriano. Mire cómo se manejaban las cosas en esa época. Pero ¿qué sucedió? Más adelante. Morán Guerra, lea por favor. Liberalismo en el Ecuador. Con el venida del liberalismo, el general Eloy Alfaro, el 25 de agosto de 1906, deroga el Código de Comercio español. Lo sustituye por uno nuevo Código de Comercio promulgado el 26 de septiembre de 1906. Gracias. Entonces tuvo que venir Eloy Alfaro en la época del liberalismo, ¿verdad? Y con esa excusa de liberalismo, o con esa corriente de liberalismo en aquella época, Eloy Alfaro deroga definitivamente el Código de Comercio español y lo sustituye por el que se había puesto en vigor en el año de 1822. Esto ocurrió el 26 de septiembre de 1906, ¿verdad? Entonces, el Código de Comercio entra en vigor ya de manera cierta a partir del año de 1906. ¿Qué ocurre con esta nueva puesta en vigor del Código de Comercio ecuatoriano? Este Código de Comercio ecuatoriano tiene ciertas reformas, las cuales, por ejemplo, eliminaba la jurisdicción de las competencias mercantiles que pasan a cargo de los jueces de lo civil. Recordemos que se habían creado los juzgados de comercio, ¿verdad?, para manejar todo lo correspondiente al derecho mercantil o a lo relacionado al comercio. Con el Código de Comercio ecuatoriano puesto en vigencia en 1906, se elimina a esos juzgados de comercio y se da la jurisdicción de materia mercantil otra vez a los jueces de los civiles o a los jueces ordinarios, como se llamaban en esa época, ¿no? Eso fue uno de los cambios que trajo consigo el Código de Comercio ecuatoriano. En 1925, 19 años después, el Código de Comercio se volvió a reformar y se introdujo los títulos ejecutivos como letras de cambio y pagarés a la orden. Recién en el año de 1925. Recordemos que habíamos hablado de que en la época del siglo XIX, ¿verdad?, en el viejo continente, en Europa, ya estaban ellos trabajando con estos títulos valores, ¿verdad? Nosotros acá recién en el año de 1925, un siglo después prácticamente, pues, ¿no?, recién llegan acá al Ecuador el trabajar con estos códigos, con estos títulos valores o títulos ejecutivos. Este Código de Comercio ecuatoriano, puesto en vigencia en el año de 1960, es el que tenemos hasta la actualidad. El código no ha sido derogado, ¿sí? Ha sufrido modificaciones, sí, pero ese mismo código que se aprobó en el año de 1960 lo tenemos todavía vigente en la actualidad. ¿Cuántos años han pasado? 61 años hasta la fecha, ¿no? De 1960 al 2021, 61 años y seguimos manejando el mismo Código de Comercio. Por eso es que de repente el Código de Comercio puede tener algunas falencias por la antigüedad que tiene, pese a las modificaciones que se le han hecho. En todo caso, es el código con el que nosotros tenemos que trabajar en la actualidad, ¿no? ¿Qué dice este código en sus primeras páginas? Pacheco Saldarriaga, lea por favor.
rigen las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. Son comerciantes los que, teniendo la capacidad para contratar, hacen del comercio de su profesión habitual. Ok, esto ya lo habíamos nosotros visto el primer día de clase, pues, ¿no? Cuando estábamos definiendo qué era el comercio, quiénes son los comerciantes, para que usted vea que lo que hablamos en los primeros días de clase, pues, está incluido dentro del Código de Comercio, si es que usted todavía no ha hojeado o no ha leído parte del Código de Comercio que está publicado en el MULDE, pues, ¿no? Pues para que vea que aquí dice exactamente lo mismo. Sigamos. Aguilar Quintuña, lea por favor. Aguilar Quintuña, lea por favor. Aguilar Quintuña a la 1. Aguilar Quintuña a las 2. Incorporación de comercio. En marzo del año 1966, Ecuador se incorporó al grupo de países con normas de aprobación y control económico financiero. Y por el Decreto Supremo 776 del 23 de abril del mismo año, se otorga a los intendentes de las compañías todas las facultades de los jueces civiles. Gracias. Entonces vemos que de 1906, después a 1925 que se incorporaron los títulos de valores, a 1966, mire cuántos años han pasado, mediante decreto, el 776, el 23 de abril, se le quita la jurisdicción en materia del derecho mercantil a los jueces y los civiles y se le otorga esta jurisdicción o este control a los intendentes de las compañías, ¿sí? A los intendentes de las compañías, quienes son controlados a su vez por la superintendencia de compañías, que hasta la actualidad rige eso de ahí, pues, ¿no? En la actualidad todavía existe la superintendencia de compañías, que maneja todo lo relacionado a la materia del comercio y relacionado a la creación de las empresas, pues, ¿no? Entonces, vaya viendo cómo el control del derecho mercantil va pasando a través del tiempo de mano en mano. Primero fueron los tribunales especiales, después pasó a los jueces civiles u ordinarios, después se crearon los jueces de comercio, después otra vez regresó a los jueces de los civiles, y ahora pues se lo dan a los intendentes de compañía. Vaya viendo cómo a través del tiempo pues va ocurriendo todos estos cambios en lo relacionado a quién regula el comercio en los países, pues, ¿no? Ahora, ubiquemos el tipo de derecho mercantil del que estamos hablando, porque el derecho, en su totalidad pues tiene varias aristas. Usemos los criterios de delimitación frente a este derecho. La clasificación del derecho, el derecho se clasifica primero en derecho público o derecho privado. Derecho público o derecho privado. Pues no, lo del derecho público, todo lo relacionado a, pues, al sector público, lo relacionado con el gobierno. Y el derecho privado, pues todo lo relacionado a lo que no tiene que ver con el Estado o con el gobierno, pues no, sino a lo privado. Dentro del derecho privado se encuentra el derecho mercantil, que es lo que trata todo lo relacionado al comercio. Y dentro del derecho privado, pues también se encuentra todo lo relacionado al derecho civil, que es o que concierne o que contiene todo lo que no esté relacionado con el comercio. Todo lo que no esté relacionado con el comercio es derecho civil, si estamos hablando del derecho privado. El derecho público, todo lo correspondiente al Estado, ¿verdad? Básicamente se maneja el derecho penal, que es donde usted va a encontrar, aquí se regulan, por ejemplo, los robos, las muertes, los asesinatos, los homicidios, todo lo que de alguna manera infringe las leyes del país, pues, ¿no? Pasa al derecho penal. Accidentes de tránsito, como usted mata a una persona, etcétera, 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 pues, ¿no? Entonces, para que tenga una idea, en cambio, del derecho civil, que no tiene que ver ni con lo penal ni con lo comercial, por ejemplo, cuando usted se casa, está firmando un contrato civil. Un contrato civil en el que está de acuerdo en unirse a otra persona, en convivir con otra persona, y que todo lo que compren o obtengan
a partir de ese momento, es parte de una sociedad conyugal. Es decir, pertenece a los dos. Independientemente de quién lo compre, pertenece a los dos. Por eso es que en casos de divorcio, el 50% es para una pareja y el 50% es para la otra pareja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted firmó un contrato civil en el que se especificaban esas situaciones. Porque usted puede firmar un contrato civil, en este caso de ejemplo, el casarse mismo, pero puede poner usted una cláusula que se llaman capitalizaciones matrimoniales, en la que usted, antes de casarse, deja por escrito de que lo que usted compre es suyo y lo que su pareja compre es suyo, que no se lo van a repartir en caso de un divorcio. Por eso tiene que estar asentado dentro del contrato que está firmando del matrimonio. Si no lo deja asentado, pues se sobreentiende que lo que compren dentro del matrimonio pertenece a los dos. Eso es un claro ejemplo de derecho civil. No tiene nada que ver con lo penal, no tiene nada que ver con lo comercial. ¿Ok? Hablemos ahora de lo que son el criterio de delimitación frente al derecho civil, los criterios que se manejan. Mogro Valeria, lea por favor. Criterio de delimitación frente al derecho civil. Criterio subjetivo. El derecho mercantil nace como el derecho de una clase de personas y acota su materia en función de la presencia de estas en las relaciones jurídicas reguladas. Criterio objetivo. La condición de comerciante depende del ejercicio de actos objetivos de comercio y de su profesionalidad. La actividad no se califica ya en función del sujeto, sino que esta es la que califica al sujeto como comerciante. Ok, gracias. El criterio subjetivo y el criterio objetivo. Ya hemos hablado de eso, o hemos hablado de eso a lo largo de esta presentación, pues, ¿no? El criterio subjetivo, como antes se manejaban las cosas, que solucionaban los conflictos mercantiles de acuerdo a su criterio subjetivo, de acuerdo a lo que ellos creían que estaba bien, y no de acuerdo a lo que decían las leyes, porque en esa época no habían leyes. Se manejaban solamente por medio de sus costumbres. Entonces, de acuerdo a lo que su costumbre decía que estaba bien, en base a eso decidían, pues, ¿no? En el criterio objetivo, en cambio, a raíz de que ya nacen los países, se comienzan a emitir leyes, pues ya ese criterio subjetivo desaparece y aparece este criterio objetivo, que es en el que las personas que están llamadas a controlar el comercio o el derecho mercantil en sus ciudades, pues deben de tomar sus decisiones o resolver sus conflictos en base a lo que dicen las leyes y no en base a lo que ellos creen que está bien o está mal. Ellos pueden creer que esté mal una cosa, pero si la ley dice que está bien, pues deben decidir en base a eso. Por eso es que dice que la actividad no se califica ya en función del sujeto, o sea, de lo que cree el sujeto o lo que piensa el sujeto, sino que esta se califica al sujeto como comerciante en base a lo que dicen las leyes con respecto al comercio. Esto ya hemos hablado a lo largo de la exposición. Lo nuevo son estos dos criterios adicionales: el criterio de los actos de masa y el criterio de las empresas. Veamos de qué tratan cada una de ellas. Punin Lor, lea por favor. Criterio de los actos en masa. El tráfico reiterado por la repetición en serie de unos mismos actos. Tráfico en masa. Reclama una regulación distinta de la aplicable a estos actos, cuando se producen ocasional o aisladamente. La diferencia no radica en la entidad de los actos, sino en la cantidad. Criterio de la empresa. El derecho mercantil seguirá regulando el estatuto de una clase de personas y el régimen de una clase de actos, pero estos elementos subjetivos y objetivos de la materia mercantil se calificarán por su vinculación con la empresa. Gracias. ¿Qué es esto del criterio de los actos de masa? ¿No? Dice, es el tráfico reiterado por la repetición de una serie de los mismos actos. Tráfico reiterado por repetición en serie de los mismos actos. Para ilustrar este criterio de los actos de masa, hablemos de lo que son las trisimotos, ¿verdad? Todos creo que conocemos las trisimotos. ¿Cómo nació esta idea de las trisimotos? Pues no sé,
Esto nació en los sectores populares de la ciudad. Seguramente alguien vio alguna película, algo que esto nace desde Asia, ¿verdad? Allá por China se ven bastante en las películas este uso de las tricimotos. Me imagino que alguien por ahí vio alguna de estas películas y se inspiró en eso y cogió su moto y le puso 2 llantas atrás, unos asientitos y la transformó en tricimoto. Y decidió brindar el servicio de transportación, ¿verdad? En sectores populares de la ciudad, básicamente, pues, ¿no? Donde no entraban las líneas de buses, ¿verdad? Ahí es donde nacieron este servicio de las tricimotos, ¿verdad? Entonces, este tricimotos transportaban a las personas desde su casa o ciudadela o sector hasta la avenida principal donde circulaban los buses y cobraban obviamente por su servicio. Esto, hay que dejar claro, es un acto de comercio, de acuerdo a lo que indica el Código de Comercio, ¿verdad? Esto es un acto de comercio. Se está ofreciendo un servicio de transportación a cambio de dinero. Pero esta actividad se realizaba obviamente de manera informal, pues no de repente comenzaron a haber 5 tricimotos, después 10, después 20, después 40, después 80, después 160, y así hasta que se hicieron 500. Cuando habían 5 o 10, pues no molestaban a nadie, más bien ayudaban a la gente de su sector. Pero en el momento en que ya comenzaron a hacerse 500, 1000, 2000 y comenzó a haber competencia, ¿verdad? Ahí estamos hablando de un tráfico de masas, ¿verdad? Por la repetición de una serie de actos. ¿Cuál es la repetición de una serie de actos? De que como no le pasó nada a las primeras 5, 10, 20 personas que usaron o compraron una tricimoto, ¿verdad? Ya todo el mundo comenzó a hacer lo mismo. Tráfico de masas. Pero comenzó a hacer lo mismo de una forma desordenada. En el momento que ya hubo mucha competencia, comenzaron a ver los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque comenzaron a manejar más rápido, a ser más irresponsables en manejar, porque como había mucha tricimoto, pues la competencia por ganarse el pasajero hacía que estos personas que manejaban la tricimoto vayan más rápido, ocasionando accidentes en algunas ocasiones, que se volcaban, comenzaron a apropiarse de las calles, comenzaron a molestar o hacer una molestia para las personas que transitaban con su carro, porque cogían y se metían de una manera imprudente, ocasionando también accidentes, algún choque, alguna cuestión inclusive de muerte en algunos casos, ¿verdad? Entonces, todo esto se fue dañando. Nótese cómo una actividad informal, cuando crece y se hace demasiado extensa, ya en vez de brindar un servicio, causa una molestia. Como ya había mucha competencia, pues ya hacen estación cerca de una avenida principal, obstaculizando el acceso a esas calles. Como ya había mucha competencia, ya no solamente llegaban hasta la avenida principal, sino que ya andaban por la avenida principal. Cuando ya andan por la avenida principal, ocasionan la molestia a los carros que circulan por esa avenida principal. Ya después, estas líneas de buses que no entraban a esos sectores populares, comenzaron a entrar a esos sectores populares y hubo más competencia todavía para las tricimotos, ¿verdad? Quienes, desesperados por captar a sus clientes, pues conducían de una manera imprudente e irresponsable. Vemos o hemos visto en la actualidad que inclusive hay niños de 14, 15 años manejando estas tricimotos, yéndose contra toda regla actual, porque sabemos que para ejercer un acto de comercio, el primer requisito es ser mayor de edad. Ya lo vimos en clases anteriores. Y vemos a niños de 14, 15 años manejando esa tricimoto. Un niño manejando una tricimoto, manejando las vidas de quienes llevan esa tricimoto. ¿Se puede usted imaginar tanta irresponsabilidad? Porque un niño de 14, 15 años no tiene el criterio formado o la prudencia para yo ponerle mi vida en las manos de él. Como son niños de 14, 15 años, no tienen licencia de conducir. Otra irregularidad más frente a las que están en el país, de que indica que yo para poder conducir un medio de transporte, pues necesito tener una licencia, ¿verdad? Del tipo de transporte que estoy conduciendo. Y así yo le puedo seguir nombrando una serie de más irregularidades de estas personas que ejercen esa actividad. Entonces, creo que queda entendido qué es el tráfico de masas, pues, ¿no? Cuando una actividad que no está regulada comienza a expandirse hasta llegar a límites que en vez de ya de ser una comodidad para cierto sector de personas, comienzan a
ser una molestia y un fastidio. Y estas, como dice la teoría, pues reclaman una regulación distinta de las aplicables a esos actos cuando se producen ocasional o aisladamente. Las 5 o 10 primeras tricimotos eran ocasionales aisladamente, pero si ya tengo 10.000, 20.000 en toda la ciudad, ya no es aislado. Entonces ahí es donde entra el municipio a poner orden, a poner ordenanzas para controlar y regular esta actividad que es informal. Entonces viene el municipio y le dice, a ver, ustedes niños de 14 a 15 años, pues no pueden manejar tricimotos. Esta actividad, si ustedes quieren realizarla, pues deben de tener licencia, ser mayores de edad, tener más seguridad en la moto con respecto a la protección para las personas, deben agremiarse o en grupos para que tengan sus representantes y poder así exigir, reclamar o solicitar los permisos necesarios para poder ejercer esta actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como la mayoría no cumple con estos requisitos, pues obviamente actúa el municipio mandando allá a los vigilantes, mandando a la policía, llevándose las tricimotos en el caso de las personas que son reincidentes, etcétera, 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 y ahí es donde comienzan los problemas, ¿verdad? No, que sí, que el municipio no nos deja trabajar, que no me deja llevar el alimento a la mesa de mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo hace de manera informal, pues. Lo está haciendo mal. Y ahí es donde vienen nosotros, ¿verdad? El creer que porque mucha gente lo hace está bien. No. El que mucha gente lo haga no quiere decir que esté bien. Si mucha gente lo hace al margen de la ley, pues toda esa gente está haciendo lo incorrecto. Las cosas se deben de hacer dentro de lo que dice la ley. Otro ejemplo, pues no, en la actualidad, pues en esta época, pues muchos vendedores informales pues se cogen las veredas de la bahía para comenzar a vender su producto. Pues no, es todo el año, pero se ve con mayor notoriedad en esta época del año. Pues no viene un señor, pone ahí viene un cartoncito y se pone a vender caramelos, ¿verdad? Como está un señor en una vereda vendiendo caramelos, no pasa nada. Al otro día usted ya ve que al lado del señor que vende caramelos se pone un señor a vender mangos, a vender frutas, no pasa nada. Al otro día usted ya ve que al lado del vendedor de mangos y de caramelos pues, se pone un señor un plástico en la vereda y ahí pone sus juguetes o ciertos artículos para querer venderlos. Al otro día ya viene otro señor y al lado pone así mismo un plástico y se pone a vender chorcitos, camisetitas y así va incrementándose hasta que se llenan las veredas de la bahía y la gente ni siquiera puede pasar, ocasionándole un perjuicio obviamente a las personas que sí en la bahía tienen sus locales, que sí pagan impuestos, que sí pagan sus permisos para poder vender en esa parte de la ciudad, frente al que se pone en la vereda, que no paga nada, no paga ningún impuesto, no paga ningún permiso, ¿verdad? Y perjudica la venta a los que sí pagan en sus locales por ello, pues no. Entonces vienen los municipales a poner orden, los sacan a los vendedores informales, pero resulta que apenas se van los municipales a los 5 minutos, otra vez ya están ahí en las veredas. Vuelve a pasar el municipal, le vuelve a decir que se vayan y a los 5 minutos otra vez ya están ahí. Entonces ya la tercera, la cuarta, la quinta, no sé, ya viene el municipal y pues le coge las cosas y se las lleva, pues no. Y ahí viene el problema que sí, que eres un desgraciado, que no me dejas trabajar, que la alcaldesa es una tal y cual. No entendemos que hay que cumplir con lo que dicen las leyes. Yo obviamente no es que defiendo a los policías metropolitanos, pero seguramente hay buenos policías metropolitanos y hay malos policías metropolitanos, como en todo, pues, ¿verdad? Entonces seguramente sí, por ahí puede que haya alguno abusado, pero si yo me pongo de parte del policía metropolitano y yo veo que le digo la primera vez, la segunda vez, la tercera vez y ya no haces caso, pues ya tengo que recurrir a la fuerza y llevarme lo que tú no haces caso en cumplir con las leyes. Así de simple y sencillo, ¿verdad? Que por ahí haya algunos que sean más abusivos que otros, sí, puede ser, pero en todo caso están haciendo su trabajo cumpliendo con lo que la gente no colabora. Esto es un ejemplo de un tráfico de masas, ¿verdad? Yo creo que he sido bastante explícito en este criterio de lo que ocurre con estos ejemplos, pues, ¿no? Con respecto al criterio de las empresas, pues todos conocemos que en el país no es que yo me puedo poner una empresa de lo que yo quiera, cuando yo quiera, en el lugar que quiera. No se puede hacer eso. Hay leyes que regulan las actividades de las empresas. Hay tipos de empresas establecidos en el Código de Comercio y en las leyes que yo puedo crear y de las que vamos a hablar en el segundo parcial, pues no, sociedad anónima, compañía limitada, etcétera. Hay varios tipos de empresas en las que yo puedo elegir qué tipo de empresas voy a abrir.
también puedo elegir el sector en el que voy a trabajar, pues no. Yo no es que puedo ponerme una fábrica de hacer algún producto que contenga de repente material tóxico, explosivo. Yo no es que la puedo poner en medio de una ciudadela residencial, ¿verdad? Sin embargo, hay ciertos casos, pues, y después que por qué le quitan o los perjudican, porque hacemos o hacen las cosas desde el principio mal, pues, ¿no? Entonces, hay lugares destinados en la ciudad o hay sectores para que este tipo de empresas puedan ejercer su actividad, ¿verdad? Entonces, de todo esto se ve o tratan las leyes, pues, ¿no? Y de todo esto se trata el criterio de las empresas, ¿verdad? Donde me dice en la parte final que se calificarán por su vinculación con la empresa o por el tipo de empresa que se va a poner, pues, ¿no? Cada empresa o cada tipo de empresa dedicada a alguna actividad, pues tiene sus leyes y condiciones o requerimientos distintas las unas de las otras para poder ejercer su actividad. Eso con respecto al criterio de las empresas, pues no. Y hasta aquí llega la clase del día de hoy con respecto a este tema del origen e historia del derecho mercantil. Entonces, pasamos a la etapa de la tutorización, donde pueden hacerme las consultas o preguntas que tengan sobre el tema del día de hoy. Adelante. ¿Preguntas? Mantilla. Sí, profesor, disculpe, no me quedó muy clara la diferencia entre ordenanza y leyes. ¿Cuál es? Las ordenanzas las pueden hacer las ciudades o los municipios o los alcaldes. Las leyes las pueden hacer los órganos del Estado, el presidente, la asamblea. Eso es, pues, ¿no? Las leyes son las dictadas por un país, las ordenanzas son las dictadas por una ciudad. No sé si ahí le quedó más claro. Sí, profesor, ahora sí, más claro, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, espero que todos hayan prestado atención en base de que nadie me hace consultas ni preguntas. Pues no, la verdad me quedo asombrado de que he explicado tan bien de que nadie tiene consultas ni preguntas, ¿no? O la otra es que no hayan prestado atención. Creería yo más que podría ser por ahí la cosa, pues, ¿no? En vista de que no hay preguntas, pues vamos entonces a dirigirnos al Moodle para realizar la consulta del día de hoy. Les aviso en el momento en que ya esté habilitada la consulta en el Moodle. Vayan ustedes ingresando al Moodle. Listo, ya se les debe visualizar la consulta del día de hoy, 17 de diciembre del 2021. Ya les comparto para que puedan observar dónde está.
Estamos en el Moodle, nos vamos al bloque académico primer parcial, en la sección tutorización, la que dice consulta 17-12-21. Por favor, me confirman que pudieron entrar. Sí. Sí, profesor. Perfecto, tienen hasta las 9:46 para poder responder. Listo, se acabó el tiempo. Veamos qué respondieron.
Hay 36 personas conectadas, deben de haber 36 respuestas, ¿no? Veamos cuántas respuestas hay. Hay 36 respuestas, quiere decir que todos han respondido, perfecto. Veamos sus respuestas. Las personas que no han respondido y que tienen cero en anotación en clase, que son porque no han asistido el día de hoy o porque no se les dio acceso porque no ingresaron de la manera correcta, Amaguaya, Jurado, Pacheco y Reyes. Déjenme confirmar simplemente que son las personas que no han asistido, Amaguaya, Jurado, Pacheco. Pacheco sí la tengo con asistencia. ¿Se encuentra Pacheco? Alison Pacheco. ¿Me escucha? Sí, le escucho. No respondió la consulta. Profesor, es que tengo mala conexión al internet y no me cargaba la página de Moodle. Ok, recordemos que las personas que no responden tienen cero anotación en clase. Las personas que sí responden, independientemente de si responden bien o mal, pues tienen su nota de actuación en clase el día de hoy. Vamos con las respuestas. La pregunta era, ¿dónde nació el comercio o el derecho mercantil? En América, 0. Me ponen Italia 30 personas, África 0, Asia 0 y España 6. 6 personas han respondido España. Ojalá que no hayan pensado que la capital de Roma es España. Espero que no haya sido ese su análisis o su criterio para escoger la España. Pues no. Esperemos que haya sido confusión por el Código de Comercio. Al final de que estábamos hablando que el Código de Comercio, el primer Código de Comercio fue el español, pues, ¿no? El que se impuso aquí en el país. La respuesta correcta obviamente es Italia, porque el derecho mercantil se inició en Roma, ¿verdad? La capital de Roma, Italia. Con respecto a la consulta, pues no. Miren ustedes que yo pregunté si habían consultas y solamente una persona me hizo una consulta relacionada a las ordenanzas y leyes. Pero en el momento en que yo hago la consulta, una consulta tan simple y sencilla, una pregunta simple y sencilla como en dónde se originó el derecho mercantil, hay personas que han respondido de forma errónea, pues no. Vuelvo y repito ahí, pues ya queda para su interior el que analicen por qué respondieron mal, si es que es falta de concentración, si es que no han estado atendiendo clase, si es confusión, etcétera, pues no, eso ya queda para su análisis. Listo. Vuelvo a preguntar, ¿alguna consulta con respecto a lo que hemos visto el día de hoy? Listo, no hay consultas. El día de hoy, al final de la clase, pues subiré el material que hemos visto el día de hoy. Vuelvo y repito, eso no es para que lo tengan ahí de adorno, sino para que estudien. En cualquier momento puedo yo tomar alguna lección sobre las clases que hemos visto y se supone que usted debería estar preparado, pues, ¿no? Con respecto a la tarea, ¿verdad? En estos momentos ya se debe de visualizar en el Moodle 2 tareas, ¿no? La tarea 1, que es la del deber anterior de la REC que se le dijo a la clase anterior y que ya confirmé las personas que me han enviado y no me han enviado. Solamente una de las 3 personas que nombré, o 4 personas que nombré, me ha respondido. No, 2 fueron, ¿verdad? El resto no ha respondido, quiere decir que los voy a poner como que no han hecho la tarea si es que no veo ninguna confirmación de eso hasta el final de esta clase, que ya va a ser ya mismo, pues, ¿no? Han tenido toda la clase para enviarme el soporte de que efectivamente han cumplido con la tarea, pero si no lo envían hasta el final de esta clase, pues tendré que ponerle que no han cumplido. Lo otro que visualizan en el Moodle, ya es la tarea número 2, que dice fuero de jugo y las 7 partidas. ¿Me confirman que ya aparecen esas tareas en el Moodle? Sí, profesor, sí aparece. Sí, profesor. Perfecto. Veamos entonces qué instrucciones tiene la tarea de fuero de jugo y las 7 partidas. Aquí está. Me dice, enviar en formato PDF un ensayo sobre lo que es el fuero de juzgo y las 7 partidas. Un ensayo, no es que es un ensayo por cada cosa, es un ensayo de todo. Solamente es un ensayo. Fuero de juzgo y las 7 partidas. ¿Qué es el fuero de juzgo y las 7 partidas? Instrucciones de cómo se va a calificar. Mínimo, ese ensayo debe tener 5 hojas.
sin contar con la carátula en el caso de que usted le vaya a poner una carátula, la cual es opcional. Si usted cumple con el requerimiento de 5 hojas mínimo, tiene un punto. 2. La estructura del ensayo debe tener plenamente identificado lo siguiente. La carátula es opcional, como lo mencioné anteriormente. Introducción, un punto. Desarrollo, un punto. Conclusión, 4 puntos. ¿Por qué conclusión tiene 4 puntos? Porque es aquí donde usted me va a decir en sus palabras o con sus palabras qué entendió que es el fuero de juzgo y las 7 partidas. Ojo, con sus palabras. La experiencia me permite a mí identificar en el momento que estoy leyendo si realmente usted escribió eso o lo copió y pegó de algún otro lado. Créalo que me voy a dar cuenta de eso. ¿Verdad? Es fácil. Yo, como le dije el primer día de clase, ustedes no saben leer, no saben escribir, posiblemente no saben hablar, lo cual les voy a demostrar más adelante. ¿Verdad? Entonces, es fácil, facilito identificar cuando usted escribe y cuando lo ha copiado. Referencias bibliográficas, mínimo deben de ser 4, un punto si es que tiene 4. Utilizar normas APA 7, ya estamos en APA 7, lea el APA 7, le va a servir de aquí hasta que termine su carrera, en donde le voy a pedir que las referencias o las 4 mínimo referencias que va a poner en su trabajo deben de estar citadas dentro del ensayo, ¿sí? No es que simplemente me va a poner las referencias al final del ensayo y listo. No, esas referencias tienen que estar citadas dentro del ensayo. ¿Cómo lo cita? Es parte de lo que le mando a hacer de la APA 7, pues no. Enviar su PDF poniéndole como nombre sus apellidos y nombre. ¿Sí? Enviar su PDF poniéndole como nombre sus apellidos y nombres. Fecha máxima de entrega desde hoy hasta el 23 de diciembre a las 23:59. El próximo viernes no tenemos clase entonces, ¿verdad? Bueno, ahí es una clase menos. Listo. ¿Alguna consulta sobre las instrucciones o la tarea que le estoy enviando? He tratado de ser lo más explícito posible. Sin embargo, pues siempre hay por ahí dudas o consultas. Este es su momento, su oportunidad para que me haga las preguntas del caso. Los 10 puntos, 5 carillas, 1 punto, introducción 1 punto, van 2 puntos, desarrollo 1 punto, van 3 puntos, conclusiones 4 puntos, van 7 puntos, las referencias bibliográficas 1 punto, van 8 puntos, y que las referencias estén citadas entre el ensayo 2 puntos, van 10 puntos. ¿Sí? Insisto, preguntas o consultas sobre la tarea que le estoy enviando. No. Créame que le conviene preguntar. Pero si no quieren preguntar o se van a quedar con las dudas que posiblemente tengan, pues allá ustedes. Les estoy dando la apertura para que pregunten. Pasado el día de hoy, si ya no preguntan, dígame. Profesor, una pregunta. Hay una tarea que dice red. ¿Qué hay que subir ahí? Ya expliqué eso de ahí. Si está prestando atención a la clase, es sobre la tarea anterior que mandé la semana pasada y a quienes nombré que no habían no había registrado el ingreso de su tarea. ¿Le Listo, quedó profesor. claro ahí? Sí, es que tengo un poco mala la conexión. Ok. Volviendo a la tarea actual, si no hay más consultas, ya no acepto reclamos en lo posterior. No, profesor, lo que pasa es que yo pensaba o yo creía que usted estaba queriendo decir esto. No, 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 no. Pregunte ahora, ¿sí? Después de que usted entregue y yo califique, no acepto reclamos sobre la calificación correspondientes a ese tema, ¿no? Me puede preguntar por qué tiene esa nota, sí, pero de ahí a que se la corrija, no, porque está hecha o voy a calificar en base a las instrucciones que están ahí, pues, ¿no? Salvo que de verdad me haya equivocado en algún punto, pues obviamente, claro, el caso. Pero no, es que profesor, es que yo lo hice así porque yo pensaba que... No. Para despejar sus dudas de que usted pensaba o no pensaba, o que si esto está bien o está mal, es ahorita. Por última vez, consulta sobre la tarea de hoy. Francesca, a ver, sí, Diana Francesca González. Buenos días.
En el ensayo se pone, por ejemplo, el título ese de introducción, desarrollo y conclusión. Sí leyó lo que dice la instrucción. ¿Qué dicen las instrucciones acerca de eso? Sí, sí, lo que quería saber era si se ponía ese título. Pero después de leer, ¿usted qué interpreta sobre lo que dice ahí? Sobre lo que me está Que sí, preguntando. ¿Perdón? que sí. Ah, está clarito, ¿verdad? Está clarito. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces, señores, si no hay más preguntas, hasta aquí llega la clase del día de hoy. Nos vemos de aquí, no, pues ya el próximo viernes no hay clase. Bueno, les deseo una feliz Navidad, ya de aquí ya no nos vemos. Y feliz año también, tampoco nos vemos el 31. Wow, después de aquí a 3 semanas nos veríamos. Nos vamos a retrasar bastantito. Bueno, en todo caso, que pasen unas felices fiestas. Nos vemos el próximo año. Pasen bien. Pase bien, profe, igualmente. Profesor, igualmente.